Bien, comencemos. Vamos a ver el método de Taylor de orden n para resolver ecuaciones diferenciales de problema de valor inicial. Y bueno, ese es el método que vamos a ver. Iba a aplicar el método de Runge-Kutta, pero vamos a esperar hasta la otra semana para verlo. Entonces, se me descontroló todo aquí. Y vamos a ver un poco de lo que es la deducción y cómo se aplica a lo que es la resolución de un problema de valor inicial. Entonces, un poco de lo que es la deducción, vamos a supongamos que la solución y de t del problema de valor inicial, del que vamos a trabajar siempre aquí, y' igual a f de t, o sea, la de primer orden, ecuación diferencial de primer orden. Tenemos que es solución, esto definido en el conjunto convexo, donde t está entre a y b, y ya sabemos que y se mueve de menos infinito a infinito, y tenemos la condición inicial y de a igual a alfa. Una cuestión muy importante de aclarar es que, como es un problema de valor inicial, en algunos ejercicios a veces no aparece el b, porque al final lo ocupamos el extremo izquierdo para hacer las iteraciones. Nosotros teniendo el extremo izquierdo y teniendo el tamaño de paso, yo puedo seguir haciendo iteraciones hacia adelante, hacia más infinito. Entonces no habría problema en esos casos. Entonces tenemos la solución y de t del problema de valor inicial, tenemos la ecuación de primer orden. Vamos a suponer que tiene n más 1 derivadas continuas. ¿Por qué tenemos que garantizar eso? Para poder aplicar Taylor. Entonces, si se desarrolla y de t por Taylor, ¿qué vamos a obtener? Nosotros venimos y vamos a hacer toda esa expansión. Decimos que y de t es igual a... Aquí de un solo lo vamos a evaluar, así como en el de Euler lo vamos a evaluar en y de ti más 1. Y de ti más 1 es igual a y de ti. Y aquí aparecería, lo voy a poner la primera vez, aparecería el ti más 1 menos ti. Pero ese ti más 1 menos ti en la malla, en nuestros puntos de red, son dos nodos consecutivos y eso lo que va a devolver es el tamaño de paso. Entonces, en vez de poner ti más 1 menos ti, ponemos h. h y' de ti más h cuadrada sobre 2 y' de ti. Tenemos h al cubo sobre 3 factorial. Vamos a ver el factorial aquí. Y triprima de ti. Y así sucesivamente vamos a llegar hasta, como tiene n más 1 derivadas continuas, vamos a llegar hasta h a la n sobre n factorial derivada enésima de ti. Y vamos a meter aquí h a la n más 1 sobre n más 1 factorial y supra n más 1 del i. Para algunas i que pertenecen al intervalo de ti a ti más 1. Bien, si observan, cuando nosotros miramos la deducción del método de Euler en la clase pasada, prácticamente nos quedábamos hasta aquí en base a la expansión y el otro era el término del error. Y después el término del error lo
como es un error de truncamiento, ese no lo despreciábamos para construir la fórmula de aproximación. En nuestro caso nos vamos a quedar hasta la enésima derivada. Pero vamos viendo de que este término de aquí, el y' de ti, por lo que tenemos arriba, el problema de valor inicial, ese y' de ti lo puedo sustituir por ¿quién? Por la función evaluada en ti y en y de ti. Como anteriormente el Euler solo se quedaba ahí, no había problema, solo sustituimos por f. Pero ahora yo tengo un y', tengo un y', y así hasta la enésima derivada. Entonces, nosotros tenemos que sabemos que esa y de t, perdón, y' de t, esta y' de t, la vamos a poner ahí a la variable independiente, y' de t, ¿a qué es igual? A f de t, coma, y de t. Y ese nos va a servir para sustituir el primero que está aquí, el y' de ti. ¿Cómo vamos a encontrar el y' de ti? Pues seguimos derivando. Si nosotros seguimos derivando, tenemos aquí y' de t sería igual a f' de t y de t. Luego y' de t sería igual a f' de t y de t. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la derivada enésima de y, vector t, es igual a f. Y si fijan, es un orden menor la derivada, n-1, n-1 derivada de t y de t. ¿Qué significa eso entonces? Por lo que ese y de ti más 1, ¿a qué es igual? Entonces sería un y de ti más h, y en vez de y' de ti, lo va a sustituir por f de ti, y de ti. Luego va un h cuadrada sobre 2 factorial por el y', pero el y' sería f' de ti, y de ti. Más, vamos, h al cubo sobre 3 factorial por f' de ti, y de ti. Así hasta que lleguemos a ¿quién? Vamos a llegar hasta h a la n entre n factorial. En vez de derivada enésima de y, pondríamos la derivada n-enésima de f de ti, y de ti. Y todavía nos quedaría, vamos a colocar aquí en amarillo, h a la n más 1 sobre n más 1 factorial, derivada enésima de un psi y de psi i. Aunque solo vamos sustituyendo nuestras y', y', que van saliendo del problema de valor inicial en base a esto que conocemos de aquí. Solo vamos haciendo las derivadas sucesivas y vamos haciendo sustituciones en esa expansión de Taylor que tenemos arriba. Ya teniendo eso, esto nos lleva a que, así como hicimos con Euler, si el W sub i aproxima el W sub i
aproximo al y de ti y despreciando el error de truncamiento que tenemos ahí, tenemos lo siguiente. ¿Qué vamos a obtener? Como aquí aparece y de ti más 1, ese y de ti más 1 sería wi más 1. Pero eso sería igual a y de ti, que sería el wi, más hf de ti, wi, más h cuadrada sobre 2 factorial, f de f' de ti, wi, más hasta que lleguemos a h a la n entre n factorial, derivada de n menos unésima de ti, wi. Y aquí estaría el w sub 0, que es igual al alfa. Dado que esta i se mueve desde 0 hasta n-1. Recuerden, n es el número de intervalos en la malla. Y a este es el que se le conoce como método de Taylor de orden n. Entonces, si es método de Taylor de orden 1, sería llegar hasta aquí. Y eso es Euler. O sea que al final el método de Taylor de orden 1 es igual al método de Euler. Después, método de Taylor de orden 2 sería llegar hasta aquí. Método de Taylor de orden 3, ya tendríamos que llegar hasta h al cubo, hasta la f bi'prima. Y así sucesivamente. Bien, ¿estamos claros ahí? Solo hay que aprenderse esa fórmula ahí. ¿Alguna inquietud que tengan? Ok, si no hay inquietud, vamos al ejemplo. Ejemplo. Vamos a aplicar primero el método de Taylor de orden 2. Aplique el método de Taylor de orden 2. Para aproximar la solución del siguiente problema de valor inicial. Vamos a agarrar este, por ejemplo. Y' igual a 1 sobre t y cuadrada más y. Esto que se mueve t entre 0 y 1. Tenemos que el y de 0 es 0. Perdón, estoy agarrando otras condiciones. T se mueve entre 1 y 3. El y de 1 es menos 2 y nos dice que utilicemos h igual a 0.5, porque nos dan el tamaño de paso.
Primero lo vamos a hacer con orden 2 y después vamos a ver, lo vamos a hacer con orden 4 a ver qué nos ayuda. Esta se puede resolver analíticamente por separación de variables, si se fijan. Entonces está sencilla por separación de variables. Venimos entonces y decimos solución. Vamos primero a los puntos de red para analizar cuántas iteraciones tenemos que hacer. Puntos de red. Nuestro intervalo es de 1 a 3. Y entonces el 1 sería el t sub 0. Como es tamaño de paso 0.5, el siguiente sería 1.5, que sería el t sub 1. Luego vamos a 2, que sería el t sub 2. Luego vamos a 2.5, que sería el t sub 3. Y por último llegamos al 3, que sería el t sub 4. Entonces aquí tenemos 4 iteraciones las que vamos a realizar. Y ya cuando analizamos que son 4 iteraciones, vamos al método. El método es W sub 0 igual al alfa y el W sub I más 1 es igual al WI más H F de TI WI más H cuadrada entre 2 F' de TI WI. Entonces, sustituyendo, tenemos que el W sub 0, que es la condición inicial es esta de aquí. Entonces está diciendo que en el tiempo 0, que es 1, W sub 0 vale menos 2. Y luego sustituyo aquí, sería WI más 1 es igual a W sub I más H, que es 0.5, por la función evaluada entre TI WI más 0.5 al cuadrado entre 2 F' de TI WI. Cuestión importante aquí hay que prestar bastante atención. ¿Quién es esta F de TI WI? ¿A quién voy a sustituir por F? Vamos a ver, alguien responde. ¿A quién voy a sustituir por F? No sería Y prima. Correcto, este de aquí. Al final este es Y prima. Este. Entonces, aquí iría... Aquí tendríamos WI más 0.5 que multiplica ¿a quién? A 1 sobre TI por WI cuadrada más WI. Así va. 1 sobre TI por WI cuadrada más WI. Este sería el FPI WI. Más 0.5 al cuadrado entre 2 por... Aquí dice que ¿quién sería ese F' de TI WI? ¿Cuál sería ese F' de TI WI? Sería Y prima. Ajá, entonces, vamos aquí donde viene la parte importante. Vamos a ir un poquito aquí hacia la derecha. Nosotros sabemos aquí, vamos a esta parte de aquí, que Y' es 1 sobre... El Y' que al final es el mismo F de TY. F de TY es 1 sobre T por Y cuadrada más Y. Y necesito encontrar F' de TY.
Por lo mismo que dijeron, y prima. Ahora, con respecto a quién derivo. Con respecto a quién tengo que derivar, si es f' de t y. Alguien puede decir, pues f de t y es una función en dos variables. O sea, f depende de t y de y. Pero y de quién depende. Y, como es la variable dependiente, y depende de t. Entonces por eso aparece como derivada ordinaria, f'. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Una especie de derivación implícita aquí. Porque cuando yo derive y, esa y depende de t. Entonces hay que derivar esa parte. Entonces venimos nosotros y decimos, primero vamos a escribir en esta forma. Sería t y cuadrada más y, todo eso a la menos 1, y tengo que calcular la derivada de esa expresión. Y ya sabemos que aquí es una derivada con respecto a esta variable independiente, que es t. Entonces, ¿cómo haríamos esta parte de aquí? Por regla de la potencia y regla de la cadena sería menos 1 por t por y cuadrada más y, ¿de acuerdo? A la menos 2. Todo esto que multiplica ¿a quién? Todo esto que multiplica a t y cuadrada más y primo. Entonces aquí nos quedaría menos t por y cuadrada más y, todo eso elevado a la menos 2, por, y aquí tenemos un producto. Entonces empieza la regla del producto aquí. Derivada del primero con respecto a t sería 1, por el segundo, que es y cuadrada más y, más, copio el primero que es t, y derivo el segundo con respecto a t. Entonces la derivada de y cuadrada sería 2y, y', más la derivada de y es y'. Escribiendo un poco mejor esta expresión nos quedaría algo así. Puedo poner este menos acá arriba, aquí tendría t por y cuadrada más y al cuadrado, ese sería el denominador, y ese menos que multiplica a y cuadrada más y más t por 2y más 1 y'. Sacando el y' como factor común aquí a la derecha. Estamos bien hasta ahí. Si se fijan, hay un y', pero ese y', ¿quién es? Al final, todo esto que está aquí es y', entonces tengo que sustituirlo. Aquí sería menos y cuadrada más y más t por 2y más 1. Todo eso que multiplica y', que es 1 sobre t por y cuadrada más y. Ese sería el y'. Todo esto sobre t por y cuadrada más y al cuadrado. Podemos simplificar un poco más. Aquí nos quedaría y cuadrada más y
más, y aquí esta t de aquí se va con esta t de aquí, y nos quedaría esta fracción, 2y más 1 sobre y cuadrada más y. Ese es mi f' de ty. ¿Dudas con respecto a esa derivada? Ok, no hay duda. Entonces, aquí tengo 0.5 al cuadrado sobre 2 por f' de ti wi. Ya tenemos el f' de ti. Y esto lo puedo sustituir por, o lo debo sustituir por, menos, aquí sería wi cuadrada más wi más 2y más 1, 2wi más 1, entre wi cuadrada más wi. Voy a simplificar un poquito más, pero no importa. Ti por wi cuadrada más wi, todo eso al cuadrado. Y podemos simplificar este wi más 1, entonces quedaría wi más 1 igual a wi más 0.5 por ti, esto que multiplica wi cuadrada más wi, y aquí podemos escribir menos, podemos escribir así, 0.5 al cuadrado es 0.25, entre 2, 0.125, que al final sería un octavo. Puedo escribir aquí 8, y acá arriba wi cuadrada más wi más 2wi más 1 entre wi cuadrada más wi. Y este 8 que multiplica ti wi cuadrada más wi, todo eso al cuadrado. Y ya sabemos que aquí es y desde 0 hasta 3. Son las 4 iteraciones que tenemos que hacer. Bien, entonces hay que meter eso, hay que ingresar eso en la calculadora y empezar a realizar las iteraciones. Bien, ingresenla o en la Texas o en la calculadora normal, puede ingresar eso, no hay problema.
De tener ingresado eso como función, una función en dos variables de W y de T. Como vamos a hacer la primera iteración, la información que ocupamos es el W0, que en nuestro caso es 1. No, ahora otro valor. W0 es menos 2. Y el T0 que vamos a ocupar es 1. Entonces, W0 es menos 2, esta condición inicial de aquí. Y el T0, el tiempo 0 es 1. Entonces, metemos en la función que hemos definido en la calculadora que el W va a ser menos 2 y el T va a ser 1. Entonces hacemos las sustituciones pertinentes. Y evaluamos. Menos 1.7656 me da. Sí, correcto. Y ahorita lo que voy a hacer, esto es menos 1.7656. Bien, perfecto. Menos 1.7656. Segunda iteración. Cuando i vale 1. Lo vamos a poner más abajo. Lo estamos viendo aquí. Para ver, ir poniendo ahí a la par qué información ocupa. La segunda iteración, cuando i vale 1, necesitamos calcular el W sub 2 y la información que ocupo es el W1, que es el que acabo de encontrar, y el tiempo 1, que si nos fijamos en los puntos de la malla, es 1.5, en los puntos de la red que tenemos arriba. Entonces hay que ingresar menos 1.7656 en el nuevo W y tenemos que ingresar 1.5 en T. Evaluamos en nuestra función y eso nos devuelve menos 1.5032. Inciso 3, la tercera iteración. Cuando i vale 2, W3 a que es igual. Seguimos avanzando. Y vamos a ver, vamos a usar este W1, perdón, este W2. Y seguimos avanzando en el nodo en el siguiente nodo de la red, en la malla que tenemos arriba, que sería 2. Entonces ahora nos toca ingresar menos 1.5032 en el valor de W y 2 en el valor de T. Evaluamos en nuestra función y esto da menos 1.0691. Vamos a la última iteración, cuarta iteración, y vale 3. Este sería W4. ¿Alguien que me ayude con ese valor?
Ajá, tengo que encontrarlo. A alguien ya le dio. No he terminado de meterlo en la cálcula. A mí me da negativo 1.0875. Negativo 1.0875. 0.875. Sí. Bien. ¿Hay algo más ya diferente? Y así lo dejamos. En resumen, ¿qué sería entonces? En resumen, voy a poner la tabla. Normalmente se ponen las tablas en vertical, pero no hay problema si la pongo en horizontal. Aquí estarían los T y los W. Los T son los nodos de la malla y sería 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. En 1 es la solución exacta, que sería menos 2, es la condición inicial. En 1.5 es la primera iteración y da menos 1.7656. Luego da menos 1.5032, que es este de aquí. De ahí sería menos 1.0691. Y el otro es menos 1.0875, que es el último que voy a dictar. Y esta W la hemos sacado con Taylor de orden 2. Si me pidieran compararla con la exacta, por ejemplo, ver los errores con la exacta, puedes determinar la exacta de ese cociente diferencial. Fíjate que tenemos y' igual a y' es 1 sobre t por y cuadrado más y.
Ahí podemos usar la calculadora, o podemos usar Wolfram para que les tire la solución. O lo hacen a pie, con variables separables. Y ya tendrían la exacta. Cuando encuentren la exacta, tendrían que usar la condición inicial para encontrar la constante. Y después colocar, por ejemplo, aquí en la tabla el valor de la exacta y después calcular el error entre cada nodo. Ahora, se imaginen que eso es Taylor de orden 2. ¿Qué pasaría si pidieran Taylor de orden 3? ¿Qué es lo que se agregaría? En el método se agregaría aquí h al cubo sobre 3 factorial por f b' de t i wi. Ese f b' habría que calcularlo. Entonces tendríamos que agarrar, ya que tenemos el f' de ty aquí, habría que agarrar esta función que tenemos y derivarla con respecto a t. Pero como y depende de t, habría que usar la regla de la cadena y habría que hacer ese cociente aquí. Quedaría una bestialidad a la hora de encontrar f b'. Porque habría que, cuando uno deriva la parte de arriba, con regla del cociente, tiene otro cociente acá. Y habría que estar, a menos que, normalmente cuando se utiliza un Taylor de orden más arriba, hay que tratar de simplificar lo más posible esta expresión de aquí. Entonces, por facilidades podríamos decir que esto todavía, al multiplicar por y cuadrada más y, arriba y abajo tendríamos menos y cuadrada más y al cuadrado, aquí habría un 2y más 1, sobre un t cuadrada por y cuadrada más y al cubo. Entonces aquí tengo t cuadrada, y cuadrada más y al cuadrado, y como multiplicamos arriba y abajo por y cuadrada más y, se simplifica ahí. Y todavía más podríamos agarrar hacer esta expansión para que quede un solo polinomio arriba. Y que nos facilite de que más fácil las derivadas. O podríamos dejarlo así. Y empezar a encontrar f b'. Entonces, dudas con el método de Taylor de orden 2. Bien, entonces si no hay dudas, nos vemos hasta la próxima clase. Licenciado, el sábado hay una prueba, ¿verdad? Sí, esa es la prueba de estos 3 temas. Perfecto, De gracias. la teoría preliminar, lo que es el método de Euler y el método de Taylor de orden 2. Lo vamos a poner. Listo, muchas gracias. Ok, nos vemos entonces. Cuídense. Lick, Recuerden que ya está habilitado el foro. tengo ¿Sí? una pregunta sobre cómo le enviamos la GUI de MATLAB. Solo es la imagen, solo es la captura de la ventanita. Ah, ok. Se pueden Entonces, solo, podemos solo es ponerla en un PDF y enviárselo. sí, correcto. Solo pegan la imagen y como ya están los grupos asignados en el aula virtual, con uno que lo suba ya es suficiente. Ok, pues. Gracias. Ok.
Cheque, nos vemos entonces. Cuídense. Bueno, pues Chécale. bueno.